Bienvenido a tu podcast Blue Team sin morir en el intento. Este es un espacio dedicado al Blue Team, donde exploraremos estrategias, experiencias, métodos e iniciativas para fortalecer tu postura de seguridad y ampliar tu conocimiento en el tema. Disfruta de entrevistas, consejos y recomendaciones de expertos. En este mundo de ceros y unos, todas las pantallas marcan en rojo profundo. Hackers al acecho se quieren conectar. El teclado es mi terreno, los puertos... Hola a todos, amigos y amigas de Blue Team sin morir en el intento. El día de hoy vamos para el capítulo número 5, Principios de Defensa en Profundidad, ya siendo el 7 de febrero de 2025. Vamos ya en el quinto capítulo. Pero antes de empezar con el capítulo, quiero darte una noticia. Yo había mencionado que si veía una noticia relevante, les iba a proporcionar información en un capítulo. Nada más que en esta ocasión quise meterlo dentro del capítulo porque no iba a darme tiempo de hacer un capítulo exclusivamente para la noticia. Pero es una noticia que estamos viendo relevante para México y la zona redundante, Latinoamérica, de una técnica, táctica y procedimiento que se detectó en el año 2023, pero que a la fecha 2025 sigue siendo utilizada y posiblemente vaya a haber un repunte, esto con la información que nos proporcionaron. Entonces les voy a platicar esta técnica, táctica, procedimiento para que revises en tu organización y puedas estar protegido. Ok, te lo voy a platicar desde el paso 1 hasta el último paso de cómo el atacante hace uso de esta técnica y táctica procedimiento. El objetivo final es robar cuentas de Azure Active Directory, robar correo y robar credenciales a los demás usuarios para que después puedan generar ransomware, etcétera, ya lo que decida el atacante. Es el objetivo final. ¿Cómo lo hace? Bueno, ahora ahí te va. En el paso 1 lo que hemos investigado es que hace OSINT a la organización objetivo. OSINT, en otras palabras, es en búsqueda, inteligencia en búsqueda de personas, objetos electrónicos en la red. Todo lo que esté público, ¿no? Hay métodos para hacer esto. Entonces, el primer paso que hace el atacante es hacer OSINT. Detecta a algún usuario que tenga... que identifique la organización y que identifique su correo electrónico y le manda un phishing a esa persona exclusivamente. Detecta qué puesto tiene, algo importante también aquí, y le manda un correo específicamente para este ejemplo. Bueno, vamos a poner suponiendo que sea de finanzas, ¿no? Que es lo más habitual. Le manda un correo electrónico con un archivo adjunto. En este archivo adjunto viene información que le compete, ¿no? De un proveedor. Entonces este usuario puede recibir ese correo electrónico y si abre el Excel que viene adjunto y cae en el phishing, lo que sucede es que te redirecciona a una página de, entre comillas, Microsoft, que realmente no es Microsoft. Es una página apócrifa, pero que se hace pasar por la verdadera. Tú ingresas tu usuario y contraseña para poder ver la información. Esto te lo pintan que es confidencial y necesitas tus credenciales. Entonces lo hacen, lo mandan, el usuario ingresa su usuario y contraseña, roba la credencial, ingresa, viene el dato importante, ingresa, obviamente no puede ingresar desde la locación del usuario final, ¿no? Por ejemplo, si el usuario final, suponiendo que está en Guatemala, el atacante, suponiendo que está, no sé, por decir Canadá, y obviamente usa proxies, ¿verdad? No sería un poco común que un atacante esté usando sus técnicas desde su casa y que no haga un proxy. Pues vamos a suponer que sale desde Rusia, ¿no? Por ejemplo. Y ese es un indicador importante. Al robarle las credenciales y al ingresar a ella, a su cuenta, va a hacerlo desde el último servidor en el que hizo el salto para poder cubrir sus huellas, ¿no? Entonces, aquí es importante identificar si los usuarios se conectan desde países que no deberían, ¿no?
Suponiendo que si la organización es de Estados Unidos y no tienen proveedores ni clientes en otros países, pues bueno, restríngelo a que solamente los usuarios se puedan conectar desde Estados Unidos, ¿no? ¿Eso qué va a llevar? A tener un mejor control. Y si llegas a ver alguna persona que sale de viaje de negocios o de vacaciones, que se va, no sé, a Inglaterra, a Corea, donde quieras, pues bueno, tendrían que avisar al área para que puedan permitir el acceso de ese usuario exclusivamente a esa zona, siempre y cuando se conecte a trabajar, ¿no? No sé si en tu país se acostumbre, pero en México sí. Estás de vacaciones y como quiera te conectas a trabajar. Bueno, entonces es un indicador importante. El atacante pues tiene que ingresar desde el país en el que tiene su proxy. Eso es un dato que puede ayudarte a encontrar. Pero si la organización no se da cuenta, ya estando dentro, algo también importante es que hace configuración de dos aplicaciones que se vinculan con Entra ID. Entra ID, para los que no conocen qué es una suite de Microsoft para poder administrar a los usuarios, ¿no? Algo así como un Active Directory tal cual, pero en la nube. Entonces estas aplicaciones se vinculan a la nube. La primera aplicación es Perfect Data Software, que esa aplicación sirve para poder hacer respaldos y para poder también modificar las extensiones y respaldar los correos electrónicos de Outlook. Y también utilizan New Leicester Software Supermailer. Esta aplicación sirve para poder enviar correos masivos y ahí te va. Tiene estas dos aplicaciones que el atacante usa ya robando las credenciales estando dentro, los usa para estos objetivos. Ahí te va. Detectamos que Perfect Data Software lo usaron los atacantes para robar el correo electrónico del usuario afectado. ¿Qué es lo que pasó? Robó las credenciales, después robó su correo electrónico, posiblemente hizo un respaldo del correo y se lo envió a su servidor Command and Control, ¿no? Esto es algo importante mencionar. Después, ya estando dentro del correo, fíjense aquí algún dato relevante, es que los atacantes utilizan una regla dentro del correo. Si tú no sabías, puedes hacer reglas para poder decir, oye, si me llega el correo de tal persona, envíala a esta carpeta, ¿no? Y todos los correos que vengan de esta persona, envíalas a esta carpeta para tenerla identificada y poderle dar prioridad. Así hay diferentes tipos de reglas para muchas cosas. Bueno, el atacante creó una regla dentro de tu correo para decir, a partir de ahorita, cualquier correo que yo mande, quiero que se elimine completamente, que no haya rastro. Entonces, creó esta regla y después de crear esta regla, mandó un correo masivo a la organización, a todos los destinatarios de esta cuenta, de este usuario afectado. Le mandó un correo con el archivo adjunto que en primera instancia el primero que cayó ingresó sus credenciales. Entonces manda ese Excel y pues los usuarios reciben este correo de esta persona que ya la ubican, es de la organización, es de confianza, y vuelve a suceder el ciclo, ¿no? Para seguir robando más cuentas. Ese dato importante también revisar. Si hay un envío de correo masivo y normalmente esa cuenta o ese usuario no hace eso, pues también es un indicador de un comportamiento anómalo para que lo puedas revisar. Entonces estas personas nuevas reciben el correo y pasa lo mismo. Ahora, ¿qué más hacen estos atacantes en esta técnica táctica de procedimiento? Es con New Leicester Software Supermailer, pues hacen este envío masivo que te acabo de mencionar, ¿no? En otras palabras, para que pueda hacerlo una herramienta más fácil. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es revisar si tu organización, obviamente si tú tienes Entra ID, revisa si tienes estas dos aplicaciones. Si las tienes, elimínalas, por favor, porque es un indicador muy importante para decir que el atacante ya está dentro. Es importante mencionar que el atacante pudo haber estado desde hace mucho tiempo atrás y tú no te diste cuenta. Eso es un indicador importante. Perfect Data Software y New Leicester Software Supermailer. Esto, revísalo, haz el bloqueo. Si tú tienes la bondad, sé que tienes que pagar para que puedas tener más funciones de Entra ID. Si puedes, hazlo, bloquealo, elimínalo y no permitas tener esta aplicación porque esta aplicación la están usando. Entonces, hay más indicadores de compromiso, hay IPs, hay dominios, hay hashes. No voy a entrar tanto en detalle. Te voy a dejar la liga de la investigación que hizo Darktrace
para que tú puedas leer de primera mano esto que te acabo de mencionar y sobre todo para que te prepares y tengas precaución de hacer esto. ¿Qué es lo recomendable si tú detectas esto y te das cuenta que esta persona inició sesión desde otro país que normalmente no está? Entonces, pues es un indicador de riesgo importante y posiblemente ya fue vulnerada la cuenta y no lo sabías. Es hacer revocación de sesiones, cambiar credenciales, o sea, contraseña, activar MFA si no lo tiene. Y un dato importante, si puedes, actívale el acceso condicional para que solamente desde su equipo de trabajo pueda iniciar sesión. Con esto ya no vas a tener ese problema que el atacante pueda robar la credencial. Eso se lo dejo el costo. También un crédito, un agradecimiento a Alex González. Alex González, gracias, porque aportó para esta investigación y nos dio más información para poder dar esta noticia. Entonces, ahí un saludo desde hacia Veracruz. Y bueno, ahora sí, ya terminando esta noticia, nos vamos a la parte del capítulo Principios de defensa en profundidad. Ahora sí, bueno, ya sin más, vamos a empezar ahora sí a lo que nos acontece, a lo que venimos, a lo que esperamos, a principios de defensa en profundidad. Ahora sí, venga la carnita, vamos a empezar. Los puntos principales, vamos a hablar de origen y evolución de la defensa en profundidad. En el punto 2 vamos a hablar de principios fundamentales. En el 3 vamos a hablar de capas de la defensa en profundidad. En el 4 vamos a hablar de aplicación técnica de la defensa en profundidad. Y por último, conclusiones y mejores prácticas. Para comenzar en introducción, déjame explicarte qué es la defensa en profundidad. Ahí te va. La defensa en profundidad es una estrategia de seguridad que aplica múltiples capas de protección para minimizar el impacto de ciberataques. Si una capa de seguridad es comprometida, otras barreras siguen protegiendo los activos. En otras palabras, vamos a poner dos ejemplos. El primero es, imagínate que es una cebolla y tu objetivo es proteger lo que está en el centro de la cebolla. Entre más capas de cebolla tengas, más fácil vas a poder proteger lo que está adentro. Ahora imagínate que esas capas las puedes poner de acero, de tierra, de lodo, de plástico, de lo que te imagines, ¿no? O algo duro. Entonces, básicamente eso es la defensa en profundidad. Es buscar protección de diferentes medios que se complementen para poder reforzar la seguridad. Bien, ahora vamos a explicar cuál es el origen y evolución de la defensa en profundidad. Primero, nació en el ámbito militar, la guerra, me encanta. Bueno, no me encanta la guerra, me encanta el tema de la guerra. Bueno, nació en la guerra. Realmente esto de la defensa en profundidad, se utilizaban múltiples líneas de defensa para debilitar a los atacantes antes de llegar al objetivo principal. Yo leí una definición en la que decía que en el ámbito militar, a diferencia de la seguridad de la información o seguridad informática, como lo quieras llamar, el tema de la guerra es diferente al de seguridad informática. Es al revés. De hecho, en el ámbito militar, la defensa en profundidad es dejar que te penetren la primera línea para después, en la segunda y la tercera, la defensa se organice y pueda proteger, ¿no? en la guerra. Obviamente, en el ámbito de la ciberseguridad del Blue Team, esto no lo puedes permitir, excepto que quieras un honeypot, que para los que no saben qué es un honeypot, es prácticamente un servicio interno, un servidor. Puedes llamarlo de diferentes formas, o más bien puede ser muchos activos diferentes, pero el objetivo es hacer un activo de tu organización vulnerable, que sea muy llamativo, para que el atacante pueda entretenerse un rato en ese activo y tú puedas reaccionar, detectarlo y poderlo contener, ¿no? Es un honeypot. Pero la intención de eso es que tú puedas monitorear ese honeypot, obviamente, pues si no, no te vas a dar cuenta, para que el atacante se entretenga, ¿no? Obviamente los atacantes también saben eso y sinceramente yo pudiera decir que funciona, bueno, depende, un 60-40, ¿no? Un 60 no funciona, un 40 sí funciona, a menos que no sea muy obvio. Si no es muy obvio, sí es más factible que sí caigan. Pero bueno, entonces para no desviarme tanto,
El tema del ámbito militar, pues es eso, es al revés, dejan que entre para después sacarlos, ¿no? Pero ya en temas ya de contraataque de armas, etc. Ahora, después del ámbito militar se modificó o más bien evolucionó en la industria nuclear y crítica. La aplicación de esta defensa en profundidad se aplica en centrales eléctricas y fábricas para evitar desastres ante fallos de seguridad. Si una cosa falla, se activa algo. Si ese algo falla, se activa otro algo, ¿no? Sí investigué, pero realmente no quise entrar tanto en detalle en eso, pero en resumen es eso, es si falla algo, se protege con otra cosa, y si falla esa otra cosa, se protege con otra. Si hay 3, 4 niveles, no, 5 niveles, si mal no recuerdo, de la nuclear, ¿no? Y después, ahora sí, evolucionó a seguridad informática, que la computación moderna adoptó este modelo para mitigar ataques como ransomware, phishing y APTs, ¿no? Advanced Persistent Threats, ¿no? Bien, entonces esa fue la evolución y el origen de defensa en profundidad. Ahora vamos a ver los principios. En el punto 1 de los principios fundamentales es la globalidad, ¿no? La seguridad debe abordar todos los niveles y componentes del sistema de información, desde la capa física hasta la capa de aplicación y datos. Un ejemplo técnico es un centro de datos aplica seguridad en diferentes niveles. Puede ser en seguridad física, por ejemplo, cámaras de vigilancia y controles de acceso biométricos. En seguridad perimetral, firewalls bloqueando tráfico sospechoso. Ese sería ya empezar el principio de la defensa en profundidad. También otro ejemplo es la seguridad de red, obviamente en el mismo ejemplo del data center. Seguridad de red, segmentación, VLAN para limitar accesos internos, seguridad en endpoints, implementación de EDR, XDR en dispositivos de usuarios, seguridad en aplicaciones, WAF, protegiendo sistemas web contra ataques, seguridad en datos, cifrado de bases de datos con AES 256 y así, ¿no? Eso es una defensa en profundidad para un data center. Vamos a ponerlo en ese ejemplo, a eso se refiere la defensa en profundidad, que vas agarrando diferentes soluciones para poder proteger la organización, ¿no? Por diferentes frentes. Si una capa de seguridad falla, las demás continúan protegiendo los activos críticos. Esa es la clave de la globalidad. Esa es la clave también, uno de los puntos importantes de la defensa en profundidad. Ahora, en el punto número 2 es la coordinación. Importante aquí también la coordinación. Los mecanismos de seguridad deben interconectarse. Esa es la palabra clave, ponlo en negrita, súbele el volumen. Interconectarse. Y trabajar en conjunto para mejorar la detección, prevención y respuesta ante amenazas. Repito nuevamente, importante. Los mecanismos de seguridad deben interconectarse y trabajar en conjunto para mejorar la detección, prevención y respuesta ante amenazas. Un ejemplo técnico es un SIEM, Security Information and Event Management. Correlaciona eventos de seguridad desde múltiples fuentes. Puede ser desde la fuente de firewall, detecta tráfico anómalo desde una IP sospechosa, EDR en un endpoint, registra ejecución de código malicioso, un IAM, Identity and Access Management, bloquea la cuenta comprometida, un SOAR, Security Orchestration, Automation and Response. Puede ejecutar respuestas automáticas como revocar credenciales de un usuario comprometido, aislar una máquina infectada de la red, alertar al SOC en tiempo real. ¿Cuál es el beneficio? En lugar de depender de controles aislados, la coordinación de seguridad acelera la detección y mitigación de incidentes. Ahora en el punto 3 es el dinamismo. También en la defensa en profundidad debe de haber dinamismo. ¿A qué te refieres o a qué me refiero? Las estrategias de defensa deben adaptarse continuamente a las nuevas amenazas y técnicas de ataque. Ejemplo, una empresa implementa Threat Intelligence, que para los que no saben qué es Threat Intelligence, en otras palabras es una inteligencia de amenazas, es estar revisando, haciendo una investigación a los atacantes para ver cómo trabajan, cuál es su modus operandi, para que puedas tú contener y bloquear. Algo similar a lo que hicimos con Ransomware Club, que hicimos un Threat Intelligence a revisar el comportamiento y hicimos esto, ¿no? Bien, entonces una empresa implementa Threat Intelligence para actualizar reglas de detección de su IDS e IPS basadas en nuevas amenazas identificadas en la Dark Web. Se utilizan modelos de Machine Learning en un XDR para analizar patrones de tráfico y detectar ataques no identificados por firmas tradicionales.
Se aplican actualizaciones automáticas de seguridad en sistemas operativos y software para mitigar vulnerabilidades recién descubiertas o zero days. Beneficio. Un sistema de seguridad estático es fácil de explotar. Con dinamismo, la defensa se mantiene resiliente y proactiva ante nuevas amenazas. Suficiencia. También es importante la suficiencia. Cada mecanismo de seguridad debe ser efectivo por sí solo. Importante aquí también. Toma nota. Cada mecanismo de seguridad, debe ser efectivo por sí solo, sin depender completamente de otros controles. Ejemplo. Cifrado de datos. Si un atacante roba una base de datos, pero está cifrada con AES 256, la información sigue protegida. Autenticación multifactor. Aunque un atacante robe una contraseña, no podrá acceder sin el segundo factor de autenticación. Backups inmutables. Si un ransomware cifra servidores, las copias de seguridad no pueden ser modificadas y permiten la restauración del sistema. Es importante, como les digo, que sea efectivo cada control. Beneficio. No hay un solo punto de fallo, cada control tiene su propio nivel de seguridad y efectividad. En el 5, exhaustividad. La seguridad debe aplicarse a todas las áreas del sistema, sin dejar puntos débiles, sin protección. Ejemplo, una empresa que protege su infraestructura TI debe considerar correos electrónicos, por ejemplo, implementación de DMARC, DKIM y SPF, para prevenir phishing, contraseñas, políticas de rotación y detección de credenciales filtradas en la dark web, Wi-Fi corporativo, segmentación de redes y autenticación WPA3, por ejemplo, almacenamiento en la nube, cifrado de archivos y auditoría de accesos en tiempo real. Si un atacante encuentra un punto débil sin protección, toda la infraestructura puede quedar comprometida. Por eso es importante la exhaustividad. Beneficio: una estrategia exhaustiva reduce la superficie de ataque y mejora la resiliencia del sistema. Ahora, en el punto número 3, capas de la defensa en profundidad. Importante también en esta parte, capa organizativa o entre paréntesis gestión y políticas de seguridad. Las capas de la defensa en profundidad y de la capa organizativa debe de contener políticas de acceso y clasificación de datos. Importantísimo aquí, sobre todo los datos que puedan ser electrónicos, ¿no? Por ejemplo, Excel, PDFs, Word, inclusive videos, depende de la organización. La clasificación de los datos es importante y viene en la capa organizativa para que tú puedas identificar quién tiene esa información y cuánto tiempo la tiene o quiénes tienen esa información, ¿no? No puede haber una fuga de datos si no sabes cuáles fueron los datos confidenciales, ¿no? Si tienes identificado cuáles son la información confidencial, privada, etcétera, pública, no vas a saber qué tanto le dolió a la organización la filtración de datos, ¿no? Si por ejemplo, si resulta que hicieron pública información y la información era de etiquetado público, pues realmente no hubo afectación, ¿no? Entonces es importante la clasificación de los datos y las políticas de acceso, que solamente el mínimo privilegio, ¿no? Una persona tenga acceso a lo que necesita, nada más, es todo. También la concienciación en ciberseguridad para empleados, es importante el tema de la capa organizativa. Estar haciendo campañas constantes, ya sea presenciales, por correo, por folleto, qué sé yo, ¿no? Dependiendo de la estrategia de cada organización, pero sí llevar un periodo anual, un calendario para hacer campaña de concienciación a los usuarios finales de la organización. También debe, en la capa organizativa, cumplimiento de regulaciones, por ejemplo, ISO 27001, NIST, GDPR, etc. Ejemplo, un banco implementa una política de menor privilegio, donde cada usuario solo tiene acceso a los sistemas necesarios. Tal cual. También la capa física, importante, seguridad en el entorno físico. Por ejemplo, acceso restringido a centros de datos con biometría y tarjetas RFID. Videovigilancia en áreas críticas. Bloqueo de puertos USB y almacenamiento extraíble para los dispositivos finales. Ejemplo, un centro de datos solo empleados autorizados pueden ingresar con verificación biométrica, reduciendo el riesgo de manipulación de hardware.
Capa perimetral. Protección de la red corporativa. Ejemplo, firewalls para filtrar tráfico malicioso, IPS y DS para detectar intrusiones en la red, VPN seguras para accesos remotos. Un ejemplo, un atacante intenta explotar un servicio RDP expuesto a Internet, un firewall bloquea conexiones desconocidas y un IPS genera una alerta. También está la capa de red, seguridad del tráfico y segmentación. Ejemplo, segmentación de red VLANs Zero Trust, DNS seguro para evitar ataques de phishing, monitorización de tráfico con SIEM y detección de anomalías. Ejemplo, un empleado conecta un dispositivo comprometido a la red interna. La segmentación evita que el malware se propague, limitando su impacto. También existe la capa de endpoint, seguridad de los dispositivos de los usuarios. Un ejemplo de esto es el EDR, el XDR para detectar malware en dispositivos finales, control de acceso a aplicaciones y datos sensibles, cifrado de discos para evitar filtraciones de información. Ejemplo, un usuario descarga un archivo malicioso, pero un EDR detecta comportamiento anómalo y bloquea la ejecución del malware. También existe capa de aplicación, protección del software y datos sensibles. Por ejemplo, desarrollo seguro, DevSecOps, WAF, Web Application Firewalls, para evitar ataques de aplicación web, control de versiones y auditorías de código. Un ejemplo, un atacante intenta explotar una vulnerabilidad en una aplicación web, pero un WAF bloquea la solicitud maliciosa. También está capa de datos, protección y resguardo de información crítica, cifrado de datos en reposo y en tránsito, sistemas de respaldos protegidos contra ransomware, monitoreo de acceso a datos sensibles con DLP, que es Data Loss Prevention. Ejemplo, una empresa almacena información financiera cifrada con AES 256, lo que impide que un atacante acceda a datos sensibles, aunque los robe. Ahora, en el punto número 4, ya casi estamos finalizando, aplicación técnica de la defensa en profundidad, importante aquí también. Implementación en un entorno empresarial. Ahí te va. Firewalls perimetrales bloquean ataques de fuerza bruta. Autenticación multifactor o MFA evita accesos no autorizados. Eso te lo cuento para que sepas qué sirve cada cosa, ¿no? Para que tú lo puedas implementar. Entonces, en el tercero, segmentación de red impide movimientos laterales de atacantes. EDR detecta malware en tiempo real. SIEM más SOAR correlaciona eventos y ejecuta respuestas automatizadas, obviamente para contener. Ahora, evaluación y pruebas de seguridad. Pruebas de penetración, pentesting, para encontrar vulnerabilidades o escaneos de vulnerabilidades, que son dos cosas diferentes. Para no entrar en tantos detalles, pentesting es cuando tú haces un intento de vulneración a una organización, tú le dices en qué es lo que está vulnerable y pues la organización hace las correcciones y luego se hace el retest, ¿no? Para revisar que sí se hayan corregido. Ese es, en pocas palabras, el pentest, ¿no? Poder acceder a un sistema de manera ética para encontrar fallos y que la organización pueda trabajarlas. Un escaneo de vulnerabilidades es estar revisando de manera, pudiera ser interna o externa también, fallos en los sistemas a nivel red, a nivel servicio, ¿no? En servidores, endpoints, puertos, software, sistema operativo, si está actualizado o no, todo eso. Bueno, también en evaluación y pruebas de riesgo está Red Team y Blue Team para evaluar defensas en escenarios reales, simulaciones de ataques, Purple Team, por ejemplo, con herramientas como MitraTac. Un ejemplo, un equipo de Red Team intenta explotar una vulnerabilidad en Active Directory, mientras el Blue Team usa SIEM para detectar la intrusión, ¿no? Ahora sí, vámonos a las conclusiones. Conclusiones y mejoras prácticas. Conclusión. La defensa en profundidad no solo evita intrusiones, sino que minimiza el impacto de los ataques, asegurando la continuidad operativa y la protección de datos críticos. ¿Cuáles son las mejores prácticas? Bueno, ahí te va. Aplicar Zero Trust para evitar accesos indebidos, implementar segmentación de red y privilegios mínimos, realizar auditorías de seguridad periódicas, capacitar constantemente a los empleados y monitorear y automatizar la respuesta a amenazas. Y ya por último, ahí te va una frase matona. Me la saqué de la manga, ahí te va. No es cuestión de si serás atacado, sino de cuán preparado estarás cuando ocurra. Y bien, acabamos este capítulo número 5 sin antes agradecerte por llegar hasta acá. Gracias enormemente por aquellas personas
que me están dedicando un poco de su tiempo para poder escribirme por YouTube, por ejemplo. Aquellas personas que me están escuchando, te agradezco de todo corazón, lo hago para ustedes, espero que les sirva, les ayude y sobre todo compártanla. También quiero dar un anuncio rápido, el siguiente capítulo va a estar muy interesante. Ya tengo el siguiente capítulo hecho, posiblemente lo publique el fin de semana. Es una entrevista, el siguiente capítulo es el día a día de un SOC, una entrevista con una persona de una carrera muy amplia, tiene muchos años en la industria, tiene mucha experiencia. Fue una entrevista enriquecedora y yo sé que les va a ayudar. Y también, por si ustedes no me ubican, no saben cómo soy, para que ya no se estén imaginando mi cara, ya no se estén imaginando cómo soy. Grabamos una videollamada para hacer esta entrevista y salgo. Entonces ahí vamos a dejarlo para que puedas escucharlo y sobre todo para que puedas aprender. Y ya también por último quiero recomendarte, si tú quieres estar al día de noticias de ciberseguridad, de si algún data breach, algo que haya sido hackeado, alguna empresa, etcétera, yo te recomiendo que sigas una página que se llama guardiandigital.substack para que puedas seguirlas de un amigo mío, para que puedas también colaborar, ¿no? También lo hace con la intención de que la comunidad crezca. Y sin más, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Si tienes alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, puedes escribirlo en la caja de comentarios. También voy a dejar mis redes sociales para que te suscribas, me sigas, le des like a mis redes sociales. Voy a estar publicando por ahí las notas del episodio. Y también puedes dejarme un donativo si es de tu agrado. También lo voy a dejar en la caja de comentarios. Y recuerden, colegas, prime sapiencia, confunde inimicum. Hasta la próxima. Tendemos el suelo.